sea con todos ustedes. Vamos a buscar la palabra de Dios. Vamos a leer primera carta a Corintios, capítulo 2, verso 10 al 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 10 al verso 14. Amén. Aleluya. Cristo vive. Santo como bien, Padre, gloria, aleluya. Alabanzas al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice de esta manera la Escritura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gloria. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y nos gozamos en tu presencia. Nos alegramos en tu presencia, Señor. Nos regocijamos en tu presencia. Y en esta hora, Señor, por tu palabra, bendícenos en grande manera, Señor, por favor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que apoyes a todas esas personas de la comunidad de Buenavista y la comunidad de Chicago. Ayúdalos, Señor, para que se acaben los problemas. Ayuda a nuestros hermanos. Creemos que por la fe son nuestros hermanos. Ten misericordia. Ya hoy ya son 4 días que todos salieron de sus casas por las amenazas de agresión. Y este pueblo de Santa María ha estado agrediendo a la comunidad de Buenavista y a la comunidad de Chicago. Y pues nos informan que las autoridades están apoyando a los que están haciendo la maldad. Las autoridades están apoyando a todos los pobladores de Santa María porque tienen influencias en la política. Entonces, Padre, necesitamos que extiendas tu diestra para que las autoridades se sujeten, se sometan a tu autoridad y beneplácito, para que hagan lo correcto. Caiga temor, Señor, sobre toda autoridad que
está apoyando al poblado de Santa María. Caiga tu temor sobre ellos y hagan lo correcto con la comunidad de Buenavista y la comunidad de Chicaba, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor, te rogamos por todo y cada uno de nuestros hermanos. Ten misericordia de todo tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El día de ayer hablábamos acerca de la trascendencia de Dios. Hacíamos ver que aunque Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sin embargo, Él existe por encima e independientemente de toda la creación. Al ser Dios trascendente, es tanto desconocido como inconocible, pero Dios siempre está buscando constantemente revelarse a su creación. Entonces, a Dios gracias, ¿verdad? Porque no solamente Dios posee esta característica de la trascendencia, sino también posee esta característica de la inmanencia que nos hace que Dios esté cerca de nosotros. ¿Sí? Veíamos Jeremías 23:23, donde dice: soy Dios solo de cercas o de muy lejos, dice Jehová, no lleno yo los cielos y la tierra. Entonces, tenemos un Dios que está por encima de toda la creación, pero tenemos un Dios que se ha acercado a nosotros por amor. Sí, por amor. Y ese amor nos lo ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Porque la encarnación de Jesucristo, ¿verdad?, rompió las barreras del pecado. A través de la encarnación de Cristo, Él paga con su sacrificio en la cruz por el pecado de toda la humanidad y la barrera del pecado queda rota. Entonces, toda la humanidad puede llegar al Señor. ¿Sí? Toda la humanidad. Hoy vamos a hablar un poco de la trascendencia espiritual, ¿sí?, en el ser humano. La Biblia describe la trascendencia espiritual del hombre principalmente a través de la relación con Dios y la acción del Espíritu Santo, destacando la capacidad de entender y vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, el ser humano también puede trascender. ¿Cómo lo puede hacer? Trascender es despojarnos de lo material, de las cosas materiales. ¿Sí? Despojarnos de las cosas materiales. Empezar a ser personas espirituales. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Cuando hablamos de trascender es ir más allá de nuestros límites. ¿Sí? Se refiere a la experiencia de ir más allá de uno mismo y del mundo material, conectando con Dios. Entonces, nosotros tenemos que trascender. Hay que trascender. ¿Cómo? Despojándonos del ego. ¿Cómo? Despojándonos del yo. Despojándonos de ese corazón materialista. Despojándonos, ¿verdad?, de ese corazón desobediente a Dios, rebelde,
orgulloso, soberbio. ¿Sí? Entonces Dios, por eso nos da textos como el texto de Mateo 6:24, donde se nos dice que no podemos servir a dos señores, porque terminaremos amando a uno y aborreciendo a otro. Y dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Entonces, para poder trascender, tenemos que servir a Dios y no a las riquezas. ¿Sí? Porque el sistema ya lo tenemos, o sea, tenemos el sistema de Mateo 6:33. El Señor dijo que Él sabía que teníamos necesidad de comer, vestir, calzar. Pero en Mateo 6:33 nos da el sistema, el Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, el afán y la ansiedad no nos permiten trascender. El afán y la ansiedad siempre nos mantienen, ¿verdad?, estancados. Nos mantienen sin prosperidad espiritual. ¿Por qué? Porque la persona no tiene tiempo de buscar a Dios, porque la persona no tiene tiempo de orar, porque la persona no tiene tiempo de leer la Biblia, porque la persona no tiene tiempo de hacer oración. Y no puede trascender esa persona. La persona se queda estancada. Por eso la trascendencia espiritual del hombre principalmente se lleva a través de la relación con Dios. ¿Sí? Y la acción del Espíritu Santo. Pero se necesita orar. Se necesita orar. Para tener una relación con Dios tenemos que orar. Tenemos que orar. ¿Sí? Y para tener una relación también con el Espíritu Santo tenemos que orar. ¿Sí? Tenemos que orar para buscar al Señor que nos ayude a trascender. Salir de lo material, ¿hacia dónde? Hacia lo espiritual. Tú y yo tenemos que destacar, ¿verdad?, esa importancia de ver las cosas espirituales más importantes que las cosas materiales. ¿Sí, hermanos? Porque cuando nosotros veamos las cosas espirituales más importantes que las cosas materiales nos vendrán por añadidura. Aleluya. En el texto de Isaías 57:15, búsquenlo por favor para que lo lean. Dice, porque así dice el alto y sublime, ¿sí?, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y en la santidad. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Fíjese nada más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde habita Dios? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice, para hacer vivificar el corazón de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sí? Las personas humildes son personas que se dejan enseñar, que se dejan guiar, que aceptan consejos, que aceptan cuando alguien les dice, mira, estás mal en esto, y reconocen sus errores. ¿Sí? Las personas humildes son personas, ¿verdad?, que tienen la capacidad de adaptarse a cualquier situación, sea una situación quizás de carencia económica, pero se adaptan. ¿Por qué? Porque hay humildad en ellos. ¿Sí? Y Dios habita con los humildes. Pero también habita con los quebrantados de espíritu. Y el quebrantado de espíritu es aquel que está triste porque tiene algunos problemas en la familia, porque tiene algunos problemas en el matrimonio, porque tiene algunos problemas, ¿verdad?, económicos, porque tiene algunas situaciones que lo están afectando.
Así dice el alto y sublime, el que habita ¿qué? La eternidad. Y su nombre es el Santo. Aleluya. Y la primera carta de Corintios, ¿verdad? 2:14 nos dice, donde leíamos, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Se han de discernir espiritualmente. Entonces la Biblia nos habla de la necesidad de una revelación espiritual para poder comprender las cosas de Dios y cómo Él fortalece al hombre interior. Tenemos un texto de Efesios 3:16, ¿sí? Donde nos dice que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior con poder por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Dios nos ha estado equipando. Primeramente, lo que hace Dios es salvarnos. Lo primero que hace Dios es salvarnos. Al salvarnos, ¿qué provocó el que aceptaras a Cristo? Que nazcas de nuevo. ¿Sí? Que nazcas de nuevo. ¿Un nuevo qué? Nacimiento. ¿Sí? Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces se nace de nuevo, se nace del agua y del Espíritu, y podemos entrar al reino de Dios, podemos empezar a conocer a Dios, ¿sí? Y entonces nos salva el Señor, y después el Señor, ¿verdad? A través de la oración envía sobre nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos empieza a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nos empieza a enseñar, ¿sí? Por eso otra vez el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hoy damos gracias a Dios porque sí podemos entender las cosas de Dios, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo, ¿sí? Y podemos discernir las cosas espirituales. Gracias a Dios por eso, ¿sí? Gracias a Dios porque ahora ya no tenemos un hombre natural en nosotros, ahora tenemos un hombre espiritual. Porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios, pero el hombre espiritual sí las entiende y las comprende, ¿verdad? Y discierne las cosas de Dios espiritualmente. Amén. Entonces, Dios también nos da la palabra, ¿sí? Como habla la primera carta de Pedro 2:2. Y dice que decíamos como niños recién nacidos que la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. ¿Sí? Entonces, nacer de nuevo pues implica que ha nacido una vida en el Espíritu. ¿Sí? Entonces se tiene que alimentar de la leche espiritual no adulterada, que es que la santa y bendita palabra de Dios. Y a través de ese proceso de lectura, de enseñanza, entonces va creciendo la persona en la gracia y en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Dios está diciendo, ¿verdad?, que Él habita con los humildes y los quebrantados de espíritu, dándole vida al corazón de esas personas. Y esto sugiere una trascendencia espiritual, implica una conexión con lo divino. Cuando Dios dice que habita con ese tipo de personas, entonces hay una conexión de Dios con esas personas.
O sea, lo divino se conecta a esas personas humildes y quebrantadas de espíritu. ¿Sí? Y entonces Dios nos empieza a guiar a que busquemos trascender, busquemos que lo espiritual, ¿sí? Que trascendamos, ¿sí? Que dejemos de tener una mente natural, o sea, una capacidad intelectual humana, y empecemos a tener una capacidad intelectual espiritual. ¿Se imaginan? ¿Por qué? Porque pues yo sé que todos tienen sabiduría, pero no todos tienen la sabiduría de Dios. Vea, la sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, sin hipocresía y sin incertidumbre. Vea. Esa es la sabiduría de Dios, ¿sí? Vea, la sabiduría de Dios no es orgullosa, soberbia, vanagloriosa, no. La sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, sin incertidumbre ni hipocresía. Y dice la Biblia claramente que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces Dios envía al Espíritu Santo. Lea Efesios 3:16, por favor, ¿sí? Léalo para que no nada más se los diga yo, porque si no tampoco leen, ¿sí? Y dice que para que os dé conforme que las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre interior por su Espíritu, ¿verdad? Entonces aquí se nos enfatiza cómo el Espíritu Santo empodera el interior del creyente, permitiendo una experiencia espiritual más profunda, ¿sí? Ser fortalecidos con poder, donde en el hombre interior, ¿sí? Por su Espíritu. Por eso, hermanos, si usted ve que no puede, pues deje que Dios lo fortalezca. De que Dios le ayude. De antemano, pues uno como ser humano pues puede hacer algunas cosas, pero hay cosas que pues sí no podemos. Necesitamos al Señor. ¿Sí, hermanos? Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que si no nacía de nuevo no podía ver el reino de Dios. Tenemos que tener la experiencia espiritual, ¿sí? Y esa experiencia espiritual comienza con un renacimiento espiritual que nos transforma nuestro hombre interior. Ahora entiendo por qué cuando llegué al Señor, al aceptar a Cristo, pues nací de nuevo y hubo en mí un renacimiento espiritual. Y entonces pues empecé a ir a la iglesia, empecé a orar, a cantar, empecé a ayunar, empecé a predicarle a la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque había habido en mí un renacimiento espiritual. O sea, ¿qué es eso? Una transformación dentro de nosotros, ¿sí? Seguimos siendo los mismos por fuera, pero por dentro el Señor ya nos cambió nuestra manera de pensar, ya nos cambió nuestra manera de ver la vida, ya nos cambió nuestra manera de ver la familia. Yo de verdad que cuando el Señor entró a mi vida, de plano, se los digo así, yo sentí que algo me quitaron de los ojos. Y me di cuenta de todos mis errores. Así de fácil. Y mientras, necio. Hijo, que te van a matar. Pues que me maten, no maten. Se muere uno una vez. No, pero mira. Yo decía algo bien feo. Le decía, además, muerto el perro se acaba
te van a matar. No pasa nada, le digo. Total, nada más me entierran. O sea, pero cuando llegó el Señor, no, pues me di cuenta de todo. Dije, qué barbaridad. Había yo nacido espiritualmente, Dios me había abierto los ojos y me di cuenta y dije, no, estoy bien mal. Empecé a cuidar a mi familia, ya empecé a cuidar a mi esposa, a mis hijos. Empecé a obedecer a mis padres, ¿sí? Y ya, cero pleitos. No pelear, ya no pelear, ya no pelear, ya no pelear. Entonces, esto lo hace solo el Señor. Esto lo hace solo el Señor. María Magdalena fue una mujer que vivió mal, pero dice la Biblia que María Magdalena, después que se convierte al Señor, María Magdalena se convierte en una mujer bien espiritual. ¿Sí? O sea, una mujer que vivió bien mal. Y que la Biblia dice que de ella el Señor había echado fuera 7 demonios. Después fue una mujer que amó a Jesús hasta la misma muerte. ¿Por qué? Porque fue una de las que estuvieron en la cruz cuando Él fue crucificado. Y fue una de las que fueron al sepulcro de mañana para lavar el cuerpo del Señor y ungirlo. Sí. Bien. Pero cuando llegaron, Jesús ya había resucitado. ¿Sí? Entonces, hay un verdadero cambio cuando tú naces de nuevo. Hay un verdadero cambio y trasciendes, dejas esa vida de pecado y ahora vas a vivir una vida que agrade a Dios. Incluso una vida que te agrade a ti. ¿Sí? Sí, porque no sé, ¿no? Pero yo lejos de Dios, pues ya lo que hacía ni me satisfacía. O sea, ya lo que hacía, pues no, o sea, pues nada más lo hacía porque pues digo, pues ya, pues hay que emborracharnos, hay que bailar, pues hay que bailar, hay que pelear, pues hay que pelear, pero ya son cosas que te van trayendo muchas cadenas, te van trayendo mucha desilusión. Llega un momento en que todo te cansa. Pero cuando llega el Señor y naces de nuevo, entonces empiezas a trascender y dejas todas las cosas, dejas el pecado y empiezas a portarte bien, porque dentro de ti hay alguien que te está ayudando y es el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Por eso desde esta plataforma de autoridad les decimos a ustedes y a todos los que nos ven por las redes sociales que tienen que nacer del agua y del Espíritu. Sí, porque a lo mejor ahorita la esposa le dice, ahí está, tú estás yendo al templo y el pastor dice que él empezó y tú ni cambias, porque no ha nacido ¿qué? De nuevo. Venir a la iglesia no te cambia, O sea, tienes que nacer de nuevo. O sea, yo vengo a la iglesia porque ya nací de nuevo. ¿Sí? Pero no crean que por
venir aquí, se me quita lo malo. No, o sea, el que me quitó lo malo fue Jesucristo. Yo le pedí perdón al Señor, perdóname, y me perdonó. Y le dije, Señor, y cámbiame, y me cambió. Y le dije al Señor, ya no quiero hacer esto, y Dios me fue ayudando. Entonces, iglesia de Dios, tenemos que salir de lo natural y entrar a lo sobrenatural, que es la presencia de nuestro Dios. ¿Sí, hermano? El Espíritu Santo es bien importante en nuestro rol. Para que podamos trascender, se necesita la guía del Espíritu Santo. Porque el ser humano por sí mismo no va a lograr superar muchas situaciones, como es el carácter, como es los malos hábitos, como son los vicios, como son las pasiones vergonzosas, como el adulterio, la fornicación, las inmoralidades sexuales. Solo el Espíritu Santo en la vida de la persona va a ayudarlo a salir de todo lo que está atado el ser humano. Y eso yo lo considero un milagro. Yo considero que Dios hace un milagro cuando le quita a alguien el alcoholismo, la drogadicción. Yo considero que Dios hace un milagro cuando el Señor le quita a alguien, ¿verdad?, malos hábitos. ¿Sí? Incluso considero que Dios hace un milagro cuando le quita a uno, ¿verdad?, lo adúltero y lo enseña a ser fiel a su esposa, a sus hijos, a Dios, a la iglesia. ¿Sí, hermanos? Entonces el Espíritu Santo revela las cosas de Dios que están ocultas, haciendo posible su comprensión. El Espíritu Santo proporciona la fortaleza y el poder necesario para vivir una vida que agrade a Dios. Por eso otra vez ese texto, verso 14 de 1 Corintios 2. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí, hermanos? Entonces, a Dios gracias por el Espíritu Santo, que nos puede ayudar a sacarnos del mismo hoyo de pecado, desesperación o angustia en el que estamos. Por eso dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Esto lo verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sí? Entonces, vamos más allá de nuestros límites. ¿Sí? Vamos más allá de nuestros límites. Trascender es ir más allá de tus límites. Es ir más allá. Es, ya no puedo. Haz otro esfuerzo. Eso es trascender. Ya estudié mucho. Estudia más. Eso es trascender. Salirte de tus propios límites. ¿Sí? Para lo bueno. Para lo bueno. ¿Sí? ¿Sí? Hay que salir de ese círculo, porque muchos nada más andan dando vueltas en círculo. No, ya. No estemos como la nación de Israel dando vueltas y vueltas en el desierto. Hay que trascender, hay que salir del círculo y hay que avanzar. Trascender es como tener una escalera de aquí hasta donde está el Señor y hay que empezar a subir. Hay que empezar a subir, hay que empezar a subir, hay que empezar a subir. Hay que empezar a subir, hay que empezar a subir.
¿Por qué? Porque el Señor no quiere que vayamos hacia atrás, sino dice que vayamos hacia adelante, a la perfección, ¿sí? Puestos los ojos, ¿dónde? En Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿sí? Entonces, la trascendencia espiritual incluye humildad. Incluye humildad. Tenemos que ser humildes. La trascendencia espiritual incluye fe. Le tenemos que creer a Dios. Y la fe es creer lo que no se ve. Es la certeza de lo que no se ve. Tenemos que tener un proceso continuo de cambio dentro de nosotros, creciendo en la fe y en el conocimiento de Dios. Y claro, se necesita la perseverancia, ¿sí? Hay que perseverar. Hay que perseverar. Hay que perseverar. Allá en Oaxaca, un hermano estuvo yendo a los cultos y en uno de los cultos él dijo, no tengo ganas de ir, pero pues aunque no tenía ganas de ir, pues como nos lo encontramos y anduvimos por ahí con él, dije, pues ya vamos a la iglesia, hermano, pues nos lo llevamos, ¿no? ¿Ah? Y cuando acabó el culto, me dice, no, dice, me fue re bien. Y yo no quería venir. Y no quería venir, dice. Dice, no, dice, ahora sí, dice, sentí bien bonito la presencia de Dios. Digo, vea, le digo, el diablo siempre nos quiere robar. Pero Dios quiere que vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Sí? ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor? Dale fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. Vamos a leer textos que nos van a ayudar, ¿sí? Como el de Filipenses 3, 1 al 4. Es Colosenses 3, verso 1 al 4. Dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y entonces la Biblia nos empieza a decir que si ya tenemos la vida de Cristo en nosotros, busquemos las cosas de arriba, ¿sí?
las cosas celestiales, las cosas espirituales, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Vea Mateo 6, verso 19 al 21. Mateo 6, su verso 19 al verso 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orico rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orico rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y vean, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orico rompen. ¿Y qué? Donde ladrones minan y hurtan. ¿Qué nos dice el Señor? Que trascendamos, sino que hagamos tesoros en el cielo. ¿Sí? Que vayamos más allá de lo material, que veamos lo espiritual y hagamos tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orico rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y vea, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La trascendencia espiritual se refiere a la experiencia de ir más allá de uno mismo y del mundo material. Trascender es ir más allá de uno mismo, y trascender es ir más allá de lo material. Se trata de que conectemos con algo más grande. Fíjese bien lo que le voy a decir. Se trata de que conectemos con Dios, ¿sí? En un sentido profundo, ¿verdad? Y que se puede manifestar a través de diferentes formas, como pues la oración, la fe y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En algunas religiones, ellos trascienden de lo natural a lo espiritual, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque las personas como los budistas, ellos se despojan de todo lo material y trascienden hacia una dimensión espiritual, ¿sí? Pero lamentablemente ellos no conectan con el verdadero Dios. Ese es el problema. También hay otros que trascienden, ¿verdad? Pero trascienden y se conectan con la naturaleza, se conectan con el entorno, ¿sí? Se conectan con el mar, van al mar, se conectan ahí. Pero nosotros tenemos que trascender de una manera todavía más grande. Tenemos que conectar no con el mar, no con el cosmos, no con la naturaleza, no con la tierra, no con el cielo, sino tenemos que conectar con Dios. ¿Sí?
Pues Dios. ¿Quién va a hacer que pienses diferente? Dios. ¿Quién va a hacer que vivas diferente? Dios. ¿Quién va a cambiar tu pobreza en riqueza? El Señor. ¿Quién va a cambiar tu desgracia en bendición? El Señor. ¿Quién se va a encargar de arreglar las situaciones que te afectan? El Señor. ¿Por qué? Porque tú ya tienes a alguien más grande que tú mismo. ¿Sí? Tú ya tienes a alguien más grande que tú mismo. Tienes al Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, a favor tuyo, y Él va a pelear tus batallas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso vamos a ver, como en el caso de Moisés, vemos a un Moisés que trascendió o se quedó en lo natural. Él trascendió, ¿por qué? Porque tuvo contacto con el único Dios verdadero, el Todopoderoso, y eso le permitió a él, ¿verdad? Golpear el río Nilo y que el río Nilo se convirtiera en sangre. Le permitió levantar la vara para que vinieran plagas. ¿Sí? Le permitió levantar la vara enfrente del mar y que el mar se abriera. ¿Sí? O sea, él ya había trascendido. Pero eso se debió a ¿qué? A su conexión con Dios. Su relación con Dios, su relación con Dios, su relación con Dios. En el caso de Josué, ¿cómo vemos a Josué? ¿En lo natural o en lo sobrenatural? Pero vean lo que le dice el Señor en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablando de la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. La meditación te hace trascender. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Sí? Y entonces, Josué, ¿verdad? Yo siento que pues el Señor dijo, Josué, tú te vas a encargar de conquistar la tierra. Señor, pero pues es que no va a poder. ¿Y qué le dice el Señor? Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y vea, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. O sea, la clave aquí es, ¿verdad? No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Esa es la clave. Como estuve con Moisés, le dice, estaré contigo. Y no te dejaré, ni te desampararé. Y entonces le ordena, como yo estoy contigo, te ordeno que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Sí? Y a Dios gracias, porque vemos a un hombre que conquistó la tierra en el nombre del Señor. ¿Sí? Y un hombre que Dios usó poderosamente para decirle al sol, sol, detente. Y el sol se detuvo casi 24 horas. El sol no declinó, el sol se quedó estático casi 24 horas. Para que ellos pudieran pelear con los enemigos y en esas 24 horas vencerlos, a todos totalmente. ¿Sí? Y dice que Dios escuchó la oración de Josué y detuvo el sol. ¿Sí? Cuando el profeta Isaías, ¿verdad?, se le ordena, es que esto sí está tremendo. Cuando al profeta Isaías se le ordena, ve y predícale a mi pueblo desnudo. 3
no ha trascendido. No, aunque voy a ir, no, aunque sea un chorcito, Señor, nada, que desnudo. Imagínense. Y luego la historia dice que el profeta Isaías murió aserrado. Lo metieron en un tronco hueco y lo aserraron. ¿Y qué? Alabando al Señor. Él había que trascendido. ¿Sí entienden? Podemos ver, por decirse, en el caso de el apóstol Pablo. ¿Cómo ve usted al apóstol Pablo? ¿Acaso no trascendió Pablo? ¿Acaso Pablo no era un hombre que estaba siempre guiado por el Espíritu Santo? No, incluso la Biblia dice que Pablo, el Espíritu Santo no le permitía a ciertos lugares, y no, el Espíritu Santo le decía hacia dónde tenía que ir. Entonces, tenemos que entender que cuando uno trasciende espiritualmente, ¿verdad? Es que Dios nos lleva más allá de lo que nosotros podemos lograr con nuestras propias fuerzas. Dios nos lleva más allá de nuestros límites, ¿sí? Más allá de nuestra fuerza, más allá de nuestra sabiduría, más allá de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento. Porque estamos con alguien que creó los cielos y la tierra dentro de nosotros. Él ya vive dentro de nosotros. Jesucristo ya vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo ya vive dentro de nosotros. El Padre de Gloria ya vive dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Y qué pasa? No estamos nosotros limitados, porque hay alguien que tiene todo el poder para socorrernos y para ayudarnos en toda nuestra necesidad. Por eso yo pienso que un cristiano, cuando se conecta directamente con Dios, ¿verdad?, tiene más poder que un brujo, que un hechicero, que un adorador de la muerte, que un satanista o un santero, porque ellos conectan con demonios. ¿Sí? Los santeros, brujos y hechiceros conectan con demonios para hacer sus trabajos y hacer sus maldades. Pero nosotros, cuando conectamos con el verdadero Dios que creó el universo, que es todopoderoso, ¿sí?, ¿te imaginas lo que está haciendo Dios en nosotros? Ni siquiera nos damos cuenta lo que está haciendo Dios dentro de nosotros. Ni siquiera nos damos cuenta. Si pudiéramos ver cómo brilla dentro de nosotros su luz, si pudiéramos ver, ¿verdad?, qué tanto de Jesús hay en cada uno de nosotros, porque si hay mucho de Jesús, dentro de nosotros brillaría una luz poderosísima. Poderosísima. Si un hermano, ¿verdad?, ya no tiene lugar para nadie más, el corazón de él le pertenece totalmente a Jesús. ¿Sí? Si ese hermano, esa hermana, su corazón le pertenece totalmente al Señor Jesús, el Señor toma el control y dentro de él brilla, ¿qué?, la luz del Señor con todo poder, con toda autoridad. Y por eso mismo, ¿verdad?, ciertamente las personas que trabajan brujería, hechicería y cosas de esas, sienten inmediatamente el poder que hay dentro de ti. Ellos lo ven.
la luz de Cristo brille con todo su poder, con todo su esplendor, con toda su majestad, ¿sí? Y que no estemos nosotros, ¿verdad? A media luz, no. O sea, hay que empezar a decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi corazón. Señor, aquí está mi fuerza. Aquí están mis talentos. Aquí está, Señor, todo es tuyo. Nada es mío. Nada traje, nada me voy a llevar. Desnudo salí, desnudo me voy a volver. Señor, pero yo quiero que uses mi vida. Y ahí es cuando Dios puede usar tu vida. Cuando tú renuncias a todo lo que posees y le entregas a Cristo tu vida, entonces el Señor puede usar tu vida en grande manera. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermano, ni oro ni plata nos ha redimido. Y el Señor no nos compró con oro y plata, nos compró con la sangre de su amado Hijo. Y por eso nosotros tenemos que buscar las cosas que están allá arriba. Tenemos que buscar las cosas espirituales. Cuando venimos a la iglesia, tenemos que buscar al Señor. O sea, no podemos nosotros estar así como que, no, o sea, tenemos que disponernos a que Dios nos bendiga. Tenemos que decirle a Dios que nos llene de su presencia. Que nos llene. Moisés se lo dijo bien claro al Señor en Éxodo 33. Si tu presencia no ven conmigo, no nos saques de aquí. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. ¿Sí, hermanos? Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Así que, hermanos, la trascendencia espiritual del ser humano se refiere a la capacidad de ir más allá de lo material y lo inmediato, buscando un sentido más profundo de la existencia, la verdad y las cosas espirituales. Cuando tú, ¿verdad?, te interesas más por la verdad te va a hacer libre. Cuando te interesas más por las cosas espirituales, vas a recibir mucha iluminación de Dios y, claro, vas a recibir más presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque cuando tú estás buscando a Dios, ¿sí?, entras a una dimensión espiritual. ¿Sí? Cuando tú buscas a Dios, entras a una dimensión espiritual, pasas de la dimensión material a la dimensión espiritual. ¿Sí? Y tienes que conectar, o sea, tienes que experimentar la presencia de Dios en tu vida. ¿Sí, hermano? Y tienes que cultivar eso cada día que ores, cada día que vengas a la iglesia, cada día que leas la Biblia. Tienes que experimentar la presencia del Señor en tu vida totalmente. Aleluya. Tienes que ser un vaso lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Estaba viendo que cuando las personas
oración y a través de la caridad, estar en contacto con Dios, increíble, se activan áreas del cerebro. Yo me quedé sorprendido. Se activan áreas de tu cerebro relacionadas con tu autoconciencia, ¿sí? Y tu pensamiento. Entonces es sorprendente porque tu cerebro, ¿verdad?, se activa, ¿sí?, en una autoconciencia. ¡Pum! El cerebro se prende para hacerte ver cómo eres, para hacerte ver cómo quiere Dios cambiarte. Es sorprendente, o sea, el chip hundido que teníamos aquí, ¿verdad? O sea, el Señor lo compone y ahora pensamos con claridad. Ahora pensamos cosas buenas. Ahora pensamos cómo ayudar a la gente, cómo ser bendición para los demás. ¿Sí? Aleluya. ¿Sí? Cómo agradarlo a Él, que es lo más importante, ¿no? ¿Sí? Porque una persona que agrade a Dios definitivamente va a ser una persona bien bendecida. Una persona que agrade a Dios va a ser una persona bien bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, la trascendencia espiritual es una característica del ser humano que lo impulsa a conectar con una realidad que va más allá de sí mismo y de su entorno físico. Esta capacidad permite encontrar un sentido más profundo a la existencia y superar las dificultades de la vida con una perspectiva más amplia. Vea nada más. Cuando tú permites que Dios te ayude a ser una persona espiritual, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Sorprendentemente, tú empiezas a tener la capacidad de encontrarle sentido a la vida. Le encuentras sentido a la vida. ¿Sabes para qué vives? No vives por vivir, sino ya sabes el sentido profundo de tu existencia. Y no solamente eso, sino que Dios te va a dar la fortaleza para superar las dificultades de tu vida. Y vas a tener una perspectiva más amplia de la vida, vas a tener una perspectiva más amplia sobre las personas, sobre la familia, sobre el hogar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora es sorprendente esto, ya no vas a ver con tus ojos naturales, ahora vas a ver con tus ojos espirituales. Yo antes de conocer al Señor, yo decía, no, ya, al día que me muera dejo de sufrir y se acabó todo. Pensaba yo que la muerte para mí era la solución y ya doy gracias a Dios que no era la muerte, porque yo estaba cegado. Era Jesús. Yo necesitaba ¿a quién? A Jesús en mi vida. Y Jesús me trajo ¿qué? Una manera diferente de ver la vida. ¿Sí? Y ahora yo sé que para yo ser feliz, yo tengo que ayudar a los demás. Así de fácil. A mí me da alegría ayudar a los demás. Y el mundo dice, no, pues es que nadie me ama. Es que quieren que les den amor, pero ellos no quieren dar nada. Y la felicidad es que nosotros demos. Más bienaventurado es dar que recibir.
recibe. ¿Sí? Entonces, hoy le decimos al Señor: Señor, gracias, gracias, gracias por haber venido a nuestra vida y morar dentro de nosotros, porque con la ayuda del Espíritu Santo le hemos encontrado el sentido a la vida, y con la ayuda del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús hemos superado todas las dificultades de la vida y vamos a seguirlas superando. Y si alguien aquí no ha superado las dificultades de su vida, ahora, Señor, yo te pido que lo llenes de tu Espíritu Santo y lo ayudes a ser una persona que supere las dificultades que hay en su vida, porque tú eres el Dios de nuestra salvación, Padre, y a ti toda la gloria. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Denle esa ofrenda de palmas al Señor con todas sus fuerzas. Hermano Alejandro, ahora sí recoja